Bienvenidos a Perspectiva Pastoral. Este es un podcast en el cual hablamos acerca del llamado, del peregrinaje y especialmente acerca del privilegio de servir a la iglesia local. Mi nombre es Vidal y tengo el privilegio de ser el anfitrión de nuestro programa. En esta ocasión estamos teniendo un diálogo bastante interesante y ustedes se van a dar cuenta que va a ser sumamente interesante por varias razones, pero una de ellas es precisamente de que estamos en la ciudad de Waco y Waco es una ciudad muy histórica aquí en el estado de Texas, pero en cuestión del trabajo de la obra tiene peculiaridades que esta mañana van a escuchar acerca de ellos. Especialmente tenemos el privilegio de poder hablar con mi hermano Tom Gutiérrez. Mi hermano, ¿cómo estás tú? Vidal, un placer estar aquí contigo y con todos los demás aquí hoy. Pastor, te conocí hace algunos, será un año, no recuerdo exactamente el tiempo, pero fuiste tú, el pastor René Maciel, Rolando y yo fuimos a comer juntos aquí al centro. Ya tiene rato de esto. Sí, pero no se me olvidó porque estaba la comida buenísima. Barbacoa. Sí, es cierto eso. No me acordaba de eso, pero tienes razón. Tienes razón. Y he seguido tu ministerio a través de este tiempo y ha sido una bendición en todo ello. Pero antes de hablar del ministerio, porque como pastores nos encanta hablar acerca de eso, hablemos acerca del ministerio más importante, la familia. Me encantaría que nos dieras un poquito acerca del contexto de la familia, dónde estás, qué ha pasado, qué está haciendo el Señor en la vida de tu hogar. ¿Cuántos años de casados? Mira, tenemos casi 40 años ya y de buenas que me recordaste, porque si no mi esposa me estuviera diciendo, tú ya lo sabes, nos casamos agosto 1, eso sí no se te olvida. Para no olvidarme, pero preciosa, bonita esposa que tengo, es campechana del estado de Escárcega, Campeche allí, y pues ha aprendido cómo comer los pibipollos y todo lo demás allí de la comida mexicana, porque pues yo soy tejano, aquí nacido en Waco, mis papás nacieron aquí en Waco, mis abuelos San Antonio, y ya mis bisabuelos eran de México, pero soy mexicano. Tercera generación, entonces, tú eres de cierta manera en ese aspecto. Así es. Yep. Wow. Y mi primer idioma es inglés. Es el inglés, claro. Pero ya después de tanto tiempo aquí casado, pues con la maestra que tengo, de vez en cuando me sale lo tejano. Pero... y a raíz de esto también, hermano, porque sé que tu corazón ha sido muy misionero. Sí. Tu involucramiento, has estado agresivamente yendo a México, sirviendo iglesias, misiones, ¿verdad? Claro. Es parte del trabajo que ustedes han hecho agresivamente en ese aspecto. Ese es el corazón mío cuando yo iba con mis abuelos. Ellos pasaban, un abuelo aquí en Waco, él andaba por todas las calles con, como le llaman en México, un combi, una van. Y ahí con la bocina grande arriba y él predicando por todas las calles aquí en el centro y yo pues allí viendo toda la gente que nos miraba mientras mi abuelito iba manejando y predicando. ¿Y tú estabas chamaco? Y yo estaba niño de 6 años allí con él. Solo que eso, y en San Antonio, bueno, Pearsall, al otro sur ¿Dónde está Pearsall? Al sur de San Antonio. Ahí al sur de San Antonio, tenía allí mi abuelo que era también pastor y él usaba la radio para poder llevar el evangelio. Solo que era algo de lo que en mí sembraron y yo siempre imaginaba, si yo llego a un día a ser pastor, necesitamos que ser una iglesia que se enfoca hacia afuera y traerlos adentro. Pero, y es el corazón de la iglesia de nosotros, Viento Fuerte Church. Y en este caso, pastor, cuando es un abuelo aquí y un abuelo en Pearsall, entonces tus dos abuelos, por papá y por mamá, pastores. Eran pastores. Uno vino de la iglesia católica y el otro de la iglesia metodista. Los dos llegaron a la iglesia pentecostés y con el currículo todo bautista, porque pues era todo lo que teníamos. Sí. Solo que así me instruyeron. Pero, y luego pues músico, ya después el resto de mi vida, y hasta ahorita soy músico. Sigue siendo músico. Aunque soy pastor, pero también ¿Te gusta mucho servir al Señor con la música? Y solo que así en la misión, pues se usa también la música. Claro. Hay tanto que puedo hablar de esto, como le digo,
te digo, te digo, porque yo siento esa relación contigo. Claro ¿Okay? que sí, claro Eres que sí. bien joven para mí. Voy a tomar eso. Eso ya no lo escucho muy seguido de que soy joven. Ok, gracias. Pero era algo que, aunque en esos tiempos yo pensaba, quiero ser músico, no quiero ser pastor, porque yo veía lo que pasaban mis abuelos. Y no, yo mejor soy músico. Pero también si llego a estar en una iglesia o algo de líder de iglesia, enfocarnos en misión. Necesitamos que extendernos, alcanzar más. Y solo que eso era. Y cuando me casé, mi esposa siempre era la última para entrar y la primera para salirse de los servicios. Aunque ella ya era cristiana, pero ella no era una que quería estar enfrente de la gente. Pero poquito, a través de oración. Ahora no la puedo callar a veces y como que ya vámonos, pero... El matrimonio y el Señor te cambia, eso es por seguro. O sea, todo eso que estás describiendo, porque sales de tu zona que estás acostumbrado o cómoda y empiezas a hacer cosas fuera de tu comodidad. Oh, yeah. O sea, es lo que estás describiendo, Solo que tenemos 3 de nuestros hijos trabajan en el ministerio. Uno de ellos con nosotros, otro hijo está en Austin, allí también ministrando, y nuestra hija menor, ella dirige la alabanza de oración en una de las iglesias que nosotros fundamos aquí en Waco. Pastor, y los otros 2 todavía andamos allí con ellos. Trabajando. Entonces tienes 5 hijos. 5 hijos. ¿Cuántos nietos tienes? A ver. 14 nietos. Oh, qué bendición. Y una bisnieta. Y una bisnieta ya. Sí. O sea que estás hablando de abuelos, pastores. El evangelio viene de tus abuelos, que imagino viene de sus padres también, probablemente. Pero ese es el legado, esa promesa de Dios, moviendo su palabra, su salvación a través de las edades. Eso. ¿Sabes que el otro día, cuando, ya cumplimos 20 años en el pastorado, pues el aniversario de la iglesia Viento Fuerte Church. Y estaba compartiendo con la iglesia, me acuerdo quedándome en la casa de mis abuelos, y mi abuela Tomasa Gutiérrez, a las 10 de la noche nos andaba allí acostándonos y se metía ella a su cuarto y ella la oía orando por la familia y que Dios moviera entre sus hijos y sus nietos. Y a través de eso tiene como 4 de nosotros nietos sirviendo que al son Señor. Pastores. Mi hermano, mi hermana son pastores y otros que también están envueltos en el evangelio. Y viendo esas oraciones ahora cumplidas. Si pudiéramos resumir esto, entonces yo diría, basado en lo que acabas de decir, porque traes un legado, traes un historial muy rico, muy abundante, muy profundo de evangelio, yo diría que sí funciona. Claro sí funciona. Sí. Las promesas de Dios son reales. Tarde o temprano. Sucede. Sucede. O sea, si pudiéramos encerrar esto, es el concepto de que Dios es confiable. En inglés es la palabra reliable. Puedes confiar en Él. Claro que sí. Puedes confiar en Él. Eventualmente va a suceder. Entonces, cuando piensas ahora en tu generación de hijos, 5 hijos, 14 nietos, y ahora una bisnieta o bisnieto, bisnieta. ¿qué es? Es una niña. Entonces, descansas en las promesas de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Claro se cumple en su tiempo. Ya, yo soy parte de ese proceso, solo que sí sucedió de allí, de mi abuelita, a mi papá que era evangelista, y luego llegó a nosotros y nosotros hemos llegado. Claro. Oye, aquí no puede parar, y yo sé que no va a parar porque... Y no ha parado, porque ya tus hijos ya han respondido. Sí, y ya tengo 3 de mis nietas que ya... 2 nietas y un nieto que ya también... Sirviendo. Ya tuve ese privilegio, y solo que ahí vamos. No, funciona, esto funciona definitivamente. Son 20 años de pastorado, la iglesia se llama Viento Fuerte. ¿Tú eres el fundador de ella? Claro. Ok, entonces son 20 años de pastorado, muchas décadas de ser cristiano. Pero si pudiera pedirte
una descripción, una definición de los últimos 20 años en tu ministerio pastoral, ¿qué palabra usarías para decir, esta palabra describe lo que ha pasado por 20 años en mi vida, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha manifestado? ¿Qué palabra usarías? Maravilloso. Wow. Maravilloso. Wow. Aún así, todavía ayer andábamos en una escuela, ¿ok? Las escuelas, aquí en las escuelas dicen, oye, tú no puedes estar hablando aquí de Jesús y de Dios. Bueno, pues hasta que vengan y me digan, aquí no hables, no hablo, pero mientras que no me han dicho, lo hacemos. Mientras que no me corran. y eso es lo que aprovechamos, porque esta escuela aquí primaria, siempre nos llaman. Tom, traigan por favor, vengan y tomen parte aquí. Y es una de las escuelas donde soy un asesor con niños para también ayudarles a aprender a leer. Okay. Y muchos inmigrantes. Claro. Solo que pues claro. allí se me abren las puertas como que yo le doy las ganas para que sepan quién es Dios Todopoderoso en Cristo Jesús en la vida de Dios y cómo pueden avanzar. Definitivamente. Porque lo hemos visto. Y ayer tomé el tiempo de orar por unos padres allí y compartir el Evangelio. Y solo que donde sea, yo no tengo problema con orar por quien sea, cuando sea. Vamos. Esas experiencias, pastor, yo voy a argumentar y ayúdame, corrígeme si estoy equivocado, pero esas experiencias que estás narrando en las escuelas, padres, en el mundo en que vivimos y ves la mano de Dios, se convierten como en una transfusión espiritual. Sí. Una transfusión, así como necesitamos transfusiones de sangre, a veces el cuerpo necesita una transfusión porque tiene complicaciones. Esto es lo que hace que la iglesia mantenga en vida. O sea, porque ahorita que estuviste dando tu historia, sobre todo con tus abuelos, que obviamente no la conocía esa historia, me hiciste pensar que ese fue tu seminario. Ahí fue donde el Señor te estaba entrenando y capacitando, que eventualmente a la edad de 49 años te toca responder a ese llamado. Sí. Lo que viste en tus abuelos, lo que viste en tus padres, ahora el Señor lo ha depositado en tus manos. Y ahora pienso en las palabras de Pablo a Timoteo, que Pablo deposita a Timoteo ese legado y Timoteo a hombres calificados. Entonces, me haces pensar en ese proceso, ¿no? Platícanos un poquito acerca, como pastor, hablaste acerca de que pronto está el aniversario de la iglesia. ¿Cómo? El aniversario de tu iglesia está pronto a celebrarse. Claro que sí. ¿Qué has estado predicando en los últimos meses, en las últimas semanas? ¿Qué ha sido el énfasis? ¿Cómo va la cosa en la predicación? Y mira, en la predicación a veces salgo con unas locuras. Pero lo que yo quiero que atraiga el interés de la iglesia y los que están afuera de la iglesia es una serie en que uso. El primero, uno de los últimos era Jesús con actitud. Jesús con actitud, ok. Y me miraban como que Jesús no tenía actitud. Claro que sí, actitud de oración, actitud de compasión, y ahí se va. Solo que ahí nos enfocábamos en los diferentes actitudes, hasta de desafío. Claro. Y vinieron y me dijeron, oye, Jesús andaba con actitud de desafío. Tú necesitas que leer la Biblia un poquito más, porque Él sí lo hizo. Claro. Y eso es otra historia allí. Y este último era no más tamales. No más tamales. Sí. Okay. Así exactamente es lo que me decían. ¿Cómo que no más tamales? Así se llama la serie, no me lo cambien. Viviendo positivamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no más tamales? Porque está mal como canta, está mal como toca, está mal como predica. Ese negativismo. Exactamente. No más negativismo. No más negativismo. Vamos a cambiar la rutina y vivir positivamente, comenzar a pensar, oye, ya mejor vivir con gratitud. Exacto. Y de allí se arrancó. Y parece que cada semana todos quieren hablar de los tamales. No más tamales. Me haces pensar, ahorita me hiciste pensar en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una persona que experimentó mucho negativismo en su vida por su persecución, encarcelamiento, él te da el principio donde dice que agradecemos a Dios no por las circunstancias, pero en medio de las circunstancias. Claro. Entonces, en este caso,
Es obvio que el mundo está lleno de negativismo, Claro. el mundo está lleno de sufrimiento, la situación en Israel Oh. es crítica. Y solamente estaba entrevistando en el podcast hace 2-3 días a, su nombre es Irene Gallegos, Ok. y ella es la que dirige el ministerio de lo que es el hambre mundial, la ofrenda del hambre mundial de Texas Baptist, de los Sí. bautistas de Texas. Y ella es de las personas que su ministerio está al frente cuando hay calamidades. Sí. Entonces, esta situación en Israel, en Ucrania, lo mismo. Y ella hacía este comentario. En Gaza, en ese lugar donde está el conflicto, hay una iglesia, creo que dijo, una iglesia evangélica bautista nada más. Y menciono esto, pastor, porque nosotros tenemos el privilegio de pastorear, de servir, pero lo que están viviendo esta gente es inconcebible. O sea, no lo podemos imaginar. No. Entonces, si pudiéramos regresar a lo que acabas de decir, a esa actitud de gratitud, a esa actitud de decir, hey, toma una decisión de ser agradecido, tal vez no por lo que está pasando, pero en medio de lo que está pasando. Entonces, Pablo, obviamente, en Filipenses 1 habla y dice que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y lo dice en un contexto donde está encarcelado, donde no sabe si va a salir de la cárcel. En fin, esa actitud que describes. Hablando de actitud, déjame hacerte esa pregunta. Es el 1 de diciembre. Hoy es el 1 de diciembre del 2019. En marzo entra la pandemia. Sabiendo lo que sabes, porque en 20 años de ministerio, en viento fuerte, te tocó, como todo otro pastor, navegar las aguas turbulentas de una pandemia. Sabiendo lo que sabes, ya hemos vivido la pandemia. Si estamos en diciembre ahorita y en marzo entra del 2020 la pandemia, ¿cómo preparas a la iglesia? ¿Qué haces diferente? ¿Cómo te preparas tú? Porque a todos nos agarró completamente fuera de base. Claro que Entonces, sí. ¿cómo? Es diciembre primero y tú ya sabes que viene la pandemia. Y no solamente sabes, pero sabes todo lo que sabes ahorita de la pandemia. ¿Qué haces? ¿Cómo navegas esto? Sabes que ahorita que me lo estás preguntando, porque ya estaba pensando algo semejante, yo tenía ya mi serie también. Estabas listo para predicar. Este año vamos a tener la visión de 2020. Pero ¿cómo llegó? Y yo no esperaba, porque yo no tenía esto en mi visión. No estaba en el calendario. No estaba en el calendario, porque nos pegó de un lado que no estábamos. Claro. Y pensaba, ok, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué fuera? Algo de lo que he aprendido es que yo necesito que analizar las cosas mejor. Gracias a Dios por mi esposa, Elizabeth Gutiérrez, que me ayuda en el pastorado y puede ver cosas que yo no puedo ver. A veces me lo han dicho el Espíritu Santo en falda, porque yo no lo veo, pero gracias a Dios por estas. Y yo se los digo, estoy agradecido por pastores que tienen a sus esposas que ayudan, porque nosotros no vemos todo como pastores. Y en este caso, ella pudo ver unas cosas que se necesitaba que hacer en el ministerio que yo no estaba seguro. Y ella dijo, sí, vamos a hacer esto. Ahora, ¿qué hiciera sabiendo que esto iba a suceder? Más preparación en cómo vamos a compartir, quién vamos a involucrar de la iglesia para llevar el evangelio, seguir atendiendo a los miembros, porque habían unos que estaban completamente encerrados, no queriendo abrir las puertas ni querían hablar porque pensaban que hasta a lo mejor por allí también se iban a contaminar. Y trayendo el más conocimiento, enseñanza de lo que estaba sucediendo. Última hora estoy pensando en lo que dijo Isaías en el año que murió el rey Usías. Yo vi al Señor. Y yo puedo ahora, en el año 2020, viste al Señor. Vimos al Señor obrar. Y allí es donde no perder la visión de cómo vamos a ver el Señor a través de lo que está sucediendo. Cómo vamos a ver el Señor obrar alzado.
durante este tiempo que estamos ahorita pasando con lo que está sucediendo en Israel, con Palestina, lo que está sucediendo con Rusia. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, exacto. Necesitamos que estar más como iglesia, más equipada, más lista. En este caso como de la pandemia, como yo me puse a estudiar, me puse a oír, no cerré mis ojos y no quiero oír nada. Yo necesitaba, porque la iglesia necesitaba la presencia de Dios allí, aunque no estábamos juntos, unidos, congregados. Sí. Físicamente no estuvimos por un tiempo. Aquí es donde me haces pensar que inevitablemente regreso a tu historia con tus abuelos, con tus padres. Es obvio que ellos pasaron sus etapas difíciles y a ti te tocó atestiguar mucho de ello, porque al principio dijiste que tú decías, la música sí, pastor no. Y voy a asumir que parte de por qué no querías pastor, porque ya sabes lo que implica mucho de esto, del pastorado, pero el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su llamado para sus hijos, y la palabra que usaste hace un momento me llamó mucho la atención cuando te pedí que describieras y usaste la palabra maravilloso, porque esa palabra maravilloso me hizo pensar, en español una palabra que se dice inescrutable, que tiene que ver con de que es algo que es difícil de describir, es difícil de conocer en profundidad, porque algo similar me hace pensar lo que acabas de decir en el pasaje de Isaías 6, el llamado de Isaías. Es esa experiencia de encontrarse con Dios. Y es súper interesante ese encuentro con Dios que él tiene, porque no solamente transforma su vida, pero es el llamamiento donde el resto del libro de Isaías describe algo inescrutable, es la palabra, o sea, esa palabra maravilloso, es una cosa increíble de lo que está. Entonces, definitivamente, pastor, me haces pensar en ese legado. Hablando de ese legado, tienes el privilegio de no solamente ser hijo, nieto de pastores, ahora padre, y ves hijos en el ministerio, nietos, y ahora tienes a tu bisnieta. Hoy es el último día sobre la faz de la tierra para ti. Aquí se acaba la fiesta en este mundo. Te estoy dando un escenario, que aquí se acabara. Entonces, todo lo que has escrito, todo lo que has predicado, todo lo que has enseñado, todos tus medios sociales van a ser borrados. Nada queda. Entonces, solamente vas a poder escribir o decir 3 verdades o 3 enunciados a tus hijos, a tu esposa, a tus nietos y bisnietos. ¿Qué les dirías? ¿Qué serían las 3 cosas que les quieres decir? Hey, estas son las 3 cosas que ya no voy a poder volver a verlos de este lado de la tumba. Nos vamos a ver en el cielo, obviamente. Pero estas son las 3 cosas que quiero que recuerden. ¿Qué les dirías? Recuerda a mis hijos, recuerda a tu papá como alguien que nunca se cansó de compartir a Jesús. No tanto predicar, sino compartir de una manera que la gente puede relacionarse contigo. No ser religioso para que la gente pueda relacionarse contigo. Claro. A mi esposa, eso sí es difícil porque hasta lo pienso. Ya ahora a 70 años lo pienso aún más. Pero a mi esposa yo le dijera gracias por nunca cansarte de cuidar. Claro. Y ver que mis deseos, mi visión para el Evangelio no se trataba de mí, sino de Cristo Jesús. Exacto. Y a todos fuera, nunca se trató de mí. Yo no buscaba, nunca busqué, no quiero ser el que he reconocido, sino Cristo Jesús en mí. Por eso no me canso. ¿Eso lo viste en tus abuelos, lo viste en tus padres? Claro que sí. Porque yo regreso a lo que has dicho al principio, o sea, un enfoque evangelístico siempre, de alcance, hacia afuera. Así fuera. En lugar de Mi estar papá, él murió de cáncer en su estómago a los 73 años. La gente venía y ellos salían diciendo, venimos para
animarlo y nosotros somos los que estamos saliendo animados. O sea que este hombre hasta el final, Hasta el último él continuó respiro. misma mentalidad, Así fue. misma actitud. Es lo que estabas hablando de esa actitud positiva. O sea, porque él tenía suficiente para quejarse y simplemente decir, no quiero ver a nadie, no quiero batallar con nadie. Y él hasta en momentos Así. donde se Ahora, complicó. yo pienso, porque me han dicho, ¿cuándo te vas a jubilar? Y yo les digo, ¿por qué? Estoy disfrutando y ahora entiendo mis abuelos, porque ellos no se jubilaron. Se jubilaron del trabajo, pero del ministerio nunca. Y yo vi a mi papá lo mismo. Lo maravilloso es ver vidas cambiadas y ver esa sonrisa media loca. que como que no importa lo que tú me digas, yo ya tengo y conozco quién es Cristo Jesús en mi vida. Es la certeza que tenemos en Cristo, hermano. O sea, es la cuestión, típicamente lo decimos de esta manera, es la habilidad que el Espíritu Santo da de poder procesar lo inmediato a través de lo postrero. The immediate through the ultimate. Entonces, aun cuando la situación ahorita aquí es difícil, porque pensar en una muerte de cáncer a través del estómago, solamente puedo imaginarme lo difícil que fue para él. O sea, su cuerpo, todo lo que recibió, lo difícil. Pero la certeza de que aun cuando el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo va y todos envejecemos y eventualmente todos morimos, pero para nosotros eso es simplemente una transición en la cual experimentamos la completa totalidad de estar. El apóstol Pedro usa la palabra el galardón o la herencia inmarcesible, incorruptible, que es encontrarnos con Cristo. Así es. Cara a cara con Él. Entonces, eso te da esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva de decir, ok, Pablo escribiendo a los Filipenses, otra vez, estando en la cárcel, son cartas de prisión. Él habla acerca de su deseo, de alguna manera, unirse con Cristo en esa resurrección. Pero esa resurrección corporal de Cristo está basada en una resurrección espiritual. Ya estamos resucitados espiritualmente, pasamos de muerte a vida. Entonces, es la esperanza que tenemos. ¿Tienes? Sí, dime. No, dime. Y todo eso es compartirlo de una manera que se relacione la gente. El nombre de nuestra iglesia, Viento Fuerte. ¿Por qué dicen viento fuerte? ¿Por qué no viento recio? Hasta allí también yo quería relacionarme con la gente. Porque los mexicanos, americanos de aquí que oyeran viento recio, como que en un carro que va recio. Ok. No había pensado en eso, pero tienes razón. Habla de velocidad. De velocidad. Sí. Pero en este caso quería sacarlo de Reina Valera antigua a Reina Valera contemporánea, vamos a decirlo de esa manera, para que entendieran quién era viento fuerte. Y luego me dicen, bueno, pues son pentecostés, ¿o qué? No, nosotros también hablamos en lenguas, ¿ok? Pero la lengua de la nicaragüense, del guatemalteco, del mexicano, del tejano, hasta de los surejanos, de los músicos, hablamos todas estas lenguas nosotros para relacionarnos. Claro. Y solo que ahí es mi corazón. Claro, sí. Y hablando acerca de eso, vivimos en un mundo muy diverso. Naciones están viniendo a Texas, han venido. Entonces tenemos toda esa diversidad, esos idiomas, esos lenguajes, ¿no es cierto? Porque no el español de Campeche, donde es tu esposa, es muy diferente al español del norte de México, de Monterrey, de del Hueco, distrito, que hablan algo así, que lo cantan. Pero también nosotros que salimos con nuestra mezcla creamos palabras, Guáchale. Sí, claro, definitivamente. Pastor, en tu experiencia te habla un seminario de Campeche o de otro país y te piden esa es la última pregunta que te voy a hacer, te piden que enseñes una clase a pastores jóvenes, pastores que están por salir del seminario, van a sembrar iglesias, van a ir de misioneros, van a ir a iglesias establecidas que a lo mejor necesitan ser revitalizadas, iglesias que están estancadas o van en declive. Y te dan un cheque en blanco donde te dicen, tú escoges la materia. ¿Qué materia le enseñarías a los pastores? Número 1, entiende que tu primer misión es tu familia, tus hijos. Porque si tú no puedes con tus hijos y tu esposa, ¿cómo puedes con la iglesia? Claro. Al mismo tiempo, la iglesia que va a ser ahora no
no más hay un local, sino que va a ser ahora global, Claro. porque vas a encontrar gente de otros países, hasta en tu propia comunidad. ¿Cómo vas a pastorearlos? Y la segunda cosa con ellos va a ser es establecer relación con ellos y conocer la cultura también, porque fue algo que yo me encontré, porque iba a ser igual nuestro ministerio que el de inglés, y nada estaba pasando porque no era cultural. La cultura, la música, la manera que yo estaba hablando, porque yo estaba hablando tejano, aunque yo pensaba que era perfecto español. Tiene uno que poder, un pastor necesita. Y yo te dijera, aprende quiénes son las gentes con quien tú vas a estar comunicando y trayendo la palabra, cómo puedes relacionar. Porque aquí donde tú estás, la gente nunca ha visto blanco como la nieve, que sea como blanco como bueno, aquí me sale el totejano, el coconut, el coco. El coco. ¿Cómo vas tú a responder, o no responder, pero dar la palabra para que ellos conectar, entiendan, que conecte, que se entienda? Oye, y me haces pensar esto ahorita con tus palabras. Todo lo que es descrito es cierto, y hay diferencia en culturas. Pienso en mis hijos que ya son mi esposa y yo somos primera generación. Tú escuchas, mi español es mi primer idioma, inglés es mi segundo idioma, pero yo siento que estamos en una generación, somos una generación que, así como hablas de estas diferencias entre países, culturas, ya hay una diferencia en ideologías. Ya como la gente piensa hoy en día es muy diferente a la generación que tus abuelos les predicó en Pearsall y tu abuelo le predicó a la gente aquí. O sea, eso que hicieron acerca de lo que es evangelismo en las calles, ha cambiado mucho eso. Claro que sí. Porque la cultura ha cambiado. Entonces, mi punto es de que estás hablando de los pastores donde sean misioneros. Entonces, somos misioneros hoy en día. Si vas a las escuelas hoy en día, eres un misionero en ese contexto. Entonces, esto que acabas de decir es muy importante, porque necesitamos una generación de pastores que sepamos encarnarnos, que sepamos vernos como misioneros en este mundo en que vivimos, independientemente de donde estemos. Misioneros que nos encargamos y conozcamos la cultura, conozcamos y amemos lo que Dios está haciendo en medio de todo ello, porque ahora entiendo, no sabía que eras de Waco, no sabía tu historia, ahora entiendo cómo amas tú esta ciudad. Esta es una ciudad especial para ti, porque no solamente aquí naciste, aquí está tu familia. Es obvio que aquí, probablemente de aquí vas a ir ante la presencia de Dios un día, a menos que Dios radicalmente te lleve a otro lugar, que sé que lo haría si el Señor lo indicara, pero este es un lugar especial para ti. Sí. Entonces, el pastor donde es plantado, es llevado por el Señor, ese es un lugar especial. Claro. Amas ese lugar. Y menciono esto porque somos una generación, pastor, de mucha insatisfacción, donde estamos pensando en la siguiente experiencia. Sí. Estoy en esta iglesia, la uso como trampolín para la siguiente iglesia. Y a la siguiente, inclusive lo vemos a nivel matrimonial. O sea, hay una insatisfacción en el matrimonio, en las finanzas. En fin, tenemos que aprender a encontrar esa paz, lo que describiste hace rato, donde tienes una actitud de gratitud, una actitud de reconocer la misericordia de Dios, claro, aun cuando hay carencias, aun cuando hay dificultades. No estamos desconectados de la realidad, pero tus palabras resuenan en el corazón del pastor hoy en día, o deben de resonar, porque necesitamos esa actitud. La necesitamos definitivamente. Estamos concluyendo, y típicamente concluimos en oración, porque nuestra audiencia es pastores, líderes de iglesia y en general nuestra generación hoy en día. A mí me gustaría que oraras, que terminaras orando. Y quisiera, tu historia tiene peculiaridades muy importantes. Eres un hombre muy bendecido porque tu trayectoria en el Evangelio inició mucho antes que tú nacieras. Ya el Evangelio estaba a través de tu familia, y usaste el pasaje de Isaías 6, que es un pasaje increíble, que Isaías se encuentra con el Dios verdadero. Claro. Entonces, a mí me gustaría que oráramos y que tú nos dirigieras en oración, precisamente pensando en que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan tener este tipo de conversaciones cuando tengan nuestra edad, y que hagan referencia y digan: mi abuelo, mi bisabuelo, de allá viene el Evangelio. Y menciono esto porque
muchos de los que nacieron en el Evangelio hoy en día se alejaron y se pierde. Hay una interrupción en la generación entonces, que nuestro Dios en su misericordia continúe llevando este Evangelio en las generaciones, ese legado, esa continuidad. Le llamamos a esto el ministerio de sucesión, esa succession thing. O sea, que continúe. Entonces, me gustaría que oraras por eso, que oraras por ese legado a través de las generaciones. ¿Te parece? Por favor. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, pero sobre todo por Cristo Jesús, en quien tenemos ahora ese privilegio de venir ante tu trono y exponer nuestros corazones. Aquí hoy hay pastores, hay ministros jóvenes que apenas están comenzando, hay otros que están, Señor, aquí sintonizando, viendo, Padre, oyendo, y que tú muevas estos corazones, entendiendo primeramente que todo este ministerio no se trata de uno mismo, sino que el único mismo, cual es Cristo Jesús. Padre, no podemos hacer todo perfecto, pero una cosa sí, tenemos, como dicen Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro, que la excelencia sea tuya, Señor, y no de nosotros, a través de todo lo que nos rodea, Señor. Y a veces cansados, a veces, Señor, destrozados, pero nunca, Señor, estamos allí destruidos, Padre, si no nos levantamos siempre. Tú dale las fuerzas, tú, Señor, sé con a cada uno de estos ministros que están en este momento aquí, oyendo, Señor, viendo, Señor, que sienta tu presencia en todo momento. Y que esa visión siempre sea, Señor, en ti. Así como nosotros cuando éramos niños, no nos quitábamos la vista de nuestros padres cuando comenzamos a tomar esos primeros pasos, que nuestra mirada siempre sea en ti. Señor, y que tú estás con nosotros en todo tiempo y que esa palabra esté en lo más profundo de cada corazón. Y que tú muevas, Señor, y abras el entendimiento, la visión a donde tú estás llevando a cada uno. Padre, y renovar las fuerzas, que no nos cansemos, que a través de nuestros tiempos que estamos ahí quebrantados, aún así pueden ver qué es lo que está en nosotros, el Espíritu Santo que nos impulsa para tu honra y tu gloria. Tú bendice a cada corazón hoy. Sí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias, mi hermano.